Shalom Ubrajá, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 83 del Tratado de Baba Batra. Nos pregunta la Gemara sobre aquello que vimos, que si una persona adquiere tres árboles, adquiere también el suelo que los acompaña y el espacio que hay entre ellos. Dice, Bekama Yehe Benehem. Muy bien, está muy bien que adquiera el terreno que hay entre ellos, pero ¿cuánto es ese terreno que puede haber entre ellos para que lo adquiera? Si tengo un árbol aquí, en un lado, y a 200 metros tengo el otro árbol, evidentemente no voy a estar adquiriendo los 200 metros que los separan. Entonces, ¿cuánto es ese espacio? Kama Yehe Benehem. ¿Cuánto tiene que haber entre estos tres árboles? Rabbi Yosef Amar, Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Rabbi Yosef dijo el nombre de Rabbi Yehuda, que dijo el nombre de Shmuel. Me'arba Amot, Ve'ad Shmona Amot. Es decir, entre un espacio de 4 Amot, 2 metros, hasta 8 Amot, 4 metros, eso ya se considera que es un espacio que ya se adquiere junto con los árboles. Raba Amar, Raba que dice, perdón, Raba Amar Rab Nachman Amar Shmuel, Raba dice que dijo Rab Nachman en nombre de Shmuel, no menos de Shmona Vead Sheshesre, no menos de 8 hasta 16, es decir, el doble de lo que dijo Rabbi Yosef, que dijo Rabbi Yehuda, que dijo Shmuel. Amar le Abaye le Rabbi Yosef, le dijo Abaye a Rabbi Yosef, Loti Plugale de Rab Nachman, dice, no discuto sobre aquello que dijo Rab Nachman, Ditnan, como se enseñó en la Mishnah, Matnitin Kabate Ditnan. Nuestra Beraita sigue la opinión de la Mishnah que se enseñó en ese mismo sentido. Anoteat, Carmo, una persona que planta su viñedo. ¿Cómo se plantan los viñedos? Diferentes filas de vides. Bien. Shesesre ama al Shesesre ama. Entonces, planta un viñedo sobre un espacio de 16 amot por 16 amot, 8 metros por 8 metros. Mutarle a vi, Zera de Sham. Puede venir y plantar en medio de ese viñedo otro tipo de especie. Estamos hablando de que la prohibición de kilaim, la prohibición de mezclar diferentes tipos de semillas. Entonces, el hecho de cómo están plantados estos vides, con la separación que va a haber entre ellas, por estar dentro de un espacio de 16 amot por 16 amot, hace que sea posible plantar dentro de ese espacio también otro tipo de especie. Entonces nos dicen, Amar Viuda dijo la viuda, Masé de Salmón, es decir, eh, ocurrió en un lugar llamado Salmón. Behad, Shenata et Carmo, Shesefre, ama una persona que plantó su viñedo sobre un espacio de 16 por 16 amot. Allá ofej, Sear, Shete Shurot, Letzad Echad, Vezorea et Hanir. לשנה אחרת היה הופך את השיער למקום הזרע, וזרע את הבור, את הבור. Entonces, ¿qué hacía este señor? Cogía y plantaba de manera alterna para evitar problemas con los kilaim. Entonces, ¿qué hacía? Cogía las filas, ponía fila 1 frente a la 2. De este lado dejaba la 2 y la 3, no sembraba. ¿Por qué? Porque las ramas de la 2 iban hacia las ramas de la 3. Entonces, creaba espacios entre las filas donde no había ramas de las vides y por lo tanto había más espacio entre ellas para poder sembrar sin que las raíces se mezclasen y se transgrediese la prohibición de Kilai. Entonces, un año hacía unas filas, el otro año hacía otras filas de manera alternada para que el campo también descansase. Entonces dice, Ubama, Selifne Jajamim, vino esta acción, esto que hizo delante de los sabios, y le permitieron hacer así. De aquí, ¿qué se entiende? Que si lo haya mata allá sur, Lisroa Ben Ashurot, que si no hubiese sido que las ramas van hacia un lado y las del otro lado iban hacia el otro lado, estaría prohibido plantar bajo esas filas también. ¿Por qué? Porque hay menos de la separación de 16 amot, como dice Ram Nachman. Amarle, entonces le dijo Rabbi Yosef Abaye, Ana, lo yadana. Yo no opino como esa Mishnah. Ela uvdahaba, sino que
hablo por lo que ocurrió de manera práctica. Un acto que ocurrió, que vendió una persona a su compañero 3 árboles y no había 8 amot entre ellos. Bedura de Rahabata, en la ciudad de Rahabata, en la ciudad de los pastores. Beatu le camé de Rabiudá y fueron a ver a Rabiudá. Amarle le dijo Rabiudá al vendedor, Zil hable, dale al comprador el terreno que hay entre los árboles. Kimlo Bakar Bekelab, es decir, cuánto es ese espacio que le tienes que dar de tierra, el lugar para que pase tu toro y sus utensilios. Continúa entonces ahora Rab Yosef, Velo Abayadana, ¿sí? Y yo no sabía cuánto era esa medida. Kimlo Bakar Bekelab Kama. Yo no sabía cuánto era esa medida del toro con sus utensilios. Que van de Shamata Leha Ditnan. Ahora, cuando escuché eso que se enseñó en la Mishnah, Lo yita Adam Ilan Samuch la Sadeja Veró, que no extienda, que no incline una persona su árbol hacia el campo de su compañero, El Imken, Ilhik Mimena Arbamut, a no ser que lo haya alejado 4 amot del borde del campo, Betane Ala, y lo que se enseñó en esta veraitá, Arba Amot Shamru, estos 4 amot que dijeron que de Abodata Kerem, es el espacio que se necesita para trabajar el viñedo. Amina, entonces yo que entendí, que dije, Shmamina, deduzco de aquí, Imlo Bakar de Kelab, esa distancia para que pase el toro junto con sus utensilios, Arba Amot, son 4 amot, igual que dijeron los sabios en la veraitá. Porque Rabbi Yosef, Lotna, pregunta de Gemara, ¿qué llevó a Valle en la Mishnah para preguntar sobre la opinión de Rabbi Yosef? ¿Y acaso Veji Uge Rabbi Yosef, Milotnan? ¿Y acaso esa Mishnah, quién Mishnah que Rabbi Yosef? ¿Acaso la Mishnah no sigue también la opinión de Rabbi Yosef? Rabbi Meir, Rabbi Shimon Ombrim, Rabbi Shimon y Rabbi Meir dicen, anotea et carmó, la persona que planta su viñedo por filas, Shemona Amot al Shemona, sobre un terreno de 8 amot por 8 amot, 4 metros por 4 metros, 16 metros cuadrados. Mutarle a Vi, Zeralesham, tiene permitido plantar entre las filas otro tipo de planta. Afiluaji Maaseadif. Responde la Gemara y dice, incluso que eso está enseñado así, es preferible un Maase, algo que ocurrió de manera práctica. Pregunta la Gemara, Bishamar de Rabbi Yosef, según la opinión de Rabbi Yosef, Aliba de Rabbi Shimon Sham'in Le, es decir, para Rabbi Yosef, según la opinión de Rabbi Shimon, ¿sí? Está muy bien que por más de 8 amot se llama mefuzarín, es decir, que esos árboles ya están dispersos. Beshamin Le, y que entendemos también según la opinión de Rabbi Shimon, que menos de eso, que menos de Arba Amot, que menos de 4 amot se llaman Retsufim, es decir, que están todos pegados. Mefuzarín, Hadamaran. Entonces explica la Gemara, dice eso que dijeron que están dispersos, Ursufim Ditnan, y eso que dicen que están pegados, que se enseñó, que dedujimos de la Mishnah, Kerem Hanatua al Pajot me Arba Amot. Hablamos ahí de un viñedo que está plantado sobre menos de 4 amot. Es decir, que entre fila y fila hay menos de 4 amot. No quieren. Entonces, ese viñedo que está plantado con una separación entre fila y fila de menos de 4 amot no se llama que es un viñedo. Libre Rabbi Shimon, es la opinión de Rabbi Shimon, Bajamim Obrim, y los sabios dicen, quieren, sí, sí es un viñedo. Pero eta ensaim, keilu enan, y nos fijamos en las filas intermedias, considerando como si no estuviesen. Él a Rav Natan, pero para Rav Nachman, perdón, Aliba de Rabanán, pero para Rav Nachman, que dice que a medida que es 8 amot hasta 16 amot, entonces efectivamente, según los sabios, Mefuzarim Sham Inale, esos árboles sí que están dispersos. Rezufim Misham Inale, el hecho de que estén todos apelmazados, ¿acaso se deduce de aquí? Svarahu le responde la Gemara y dice, es un razonamiento. Midele Rabbi Shimon palga. Como lo que Rabbi Shimon dijo sobre esta medida de considerar unidos
a la mitad de la medida de lo que se llama dispersos. También, Rabbanan Nami, también los sabios, Palga, dividen lo que ellos consideran dispersos, la mitad es lo que se considera que están unidos. Amar Rabba, dijo Rabba, Ilgeta, ¿cómo es la halajá? De Arba Amot, de H. Es decir, entre 4 y 16. Tania Cabate de Rabba, se enseñó en una veraita que refuerza la opinión de Rabba. Kama Yiyu Mekoravin, Arba Amot. ¿Cuánto pueden estar cerca? 4 Amot. De Kama Yiyu Meruhakim, ¿y cuánto pueden estar separados? Shesesre, 16 Amot. Desde Cana, Karka, Vete y la noche, Benehem. Entonces esa persona adquirió tanto el campo como los árboles que hay entre, perdón, Arezde Cana Karka adquirió el terreno, Beta Ilanot, Shebenehem, y los árboles chiquititos que hay entre ellos. Por lo tanto, Yavesh Ailan o Nixatz, si se secó el árbol o fue cortado, y es lo Karka, tiene un terreno sobre el cual puede volver a plantar otro árbol. Bajo Nikan, menos de esto, o Yotel Alkan, o más de esto, menos de 4 y más de 16, o Shelekahan, o si adquirió los árboles desde Ajarze, uno después del otro, es decir, primero te compré un árbol, después de un mes te compré otro árbol, después de un mes te compré otro árbol, ahí no voy a adquirir el terreno. Haré lo cana, lo etacarca, lo de la noche benhem, no adquirió ni el campo ni los árboles que hay entre ellos. Por lo tanto, ya ves, y se secan, ya ves Shailano Nixas, y se seca el árbol o lo cortan, el locarca no tiene terreno y entonces no puede replantar en ese lugar. Viene a preguntar la Gemara. Va Rabbi Yirmiyah, preguntó Rabbi Yirmiyah, que es un model, cuando la persona va a medir la distancia que hay entre los árboles para ver si llega la cantidad de terreno necesaria para decir también adquirir el terreno. Mimakom Katzar hu moded, es decir, desde el lugar más estrecho, Atzar Shebegeza Hailan, el lugar más estrecho del tronco del árbol, a partir de ahí mide. O Mimakom Rahab, o lo hace desde el lugar más ancho. En realidad es una pregunta. ¿Cuándo vas a medir? ¿Mides de lo más estrecho o de lo más ancho? ¿De lo más fino o lo más ancho? Amarle Rab Gevia mi Bekatil es Rav Ashi. Le dijo Rav Gevia de Bekatil, es el nombre del lugar, a Rav Ashi. Tashma, ven y escucha, Ditnan, aquello que se enseñó en la Mishnah. Arkubá, es decir, es una rama joven, Shebegefen, que está en el viñedo. Cuando la vamos a medir, Eno Moded Ela Meikara Sheni. Es decir, se empieza a medir a partir del segundo nudo de la rama. La rama tiene nudos, de donde salen las otras ramas, o salen las flores, etc. A partir del segundo nudo. Otra cosa que pregunta la Gemara. Va a Rabbi Yirmiyah. Dijo Rabbi Yirmiyah. Maharlo Shelosha Bade Ilan. Una persona le vendió a su compañero un árbol que tiene Shelosha Bade Ilan, es decir, de Arba Amot. Árboles que están separados los unos de los otros de 4 amos. De Elah, Karka, Sirtor, de Ugba, Benin que Shoshailano. Es decir, le vendió 4 árboles, después subió el nivel del agua, bajó el nivel del agua, ahora el árbol se ve, cambió, digamos, la topografía del terreno. Mau, ¿cuál es la alhaja? ¿Acaso vamos después, según el cuerpo del árbol en sí? Benachá, Bejad, Velo, Canacarca, y se considera como que todo es un solo árbol, entonces no adquirió el terreno. O Shohim Ajare, Ashorashim, o vamos según las raíces. Y puesto que los tres sacaron raíces, entonces aquí tenemos 3 árboles, y entonces adquirió también el terreno que hay entre ellos. Amarle, Rabgevija, mi Bekatil, de Rab Ashi, le dijo Rabgevija de Bekatil a Rabashi, Ditnan, fíjate lo que se enseñó en la Mishnah, a Mabrich, es decir, el que replanta, es decir, coge la rama
la vid y la dobla para que se vuelva a meter dentro de la tierra. Y la tapa con tierra para que se saque nuevamente raíces. Vehu asa ken shalosh gefanim, y lo hizo sobre 3 vides. Y karehem nir'in, ahora, sus raíces, karehem keshisha gefanim, es decir, las raíces se ven, entonces tiene como si fuesen 6 vides, y se considera ya un viñedo. Y Eliezer, Rabbi Elazar, perdón, de Rabbi Tzadok, el hijo de Rabbi Tzadok, ¿qué dijo? Inyesh benehem arba amot ve'at shmona, si hay una separación entre ellos, entre 8 amot, y entre 4 amot y 8 amot, Fin, se juntan todos para ya hacer un viñedo. Veimlav, y si no, es Fin, no se juntan. Otra pregunta de la cámara. Va Rafapa, preguntó Rafapa. Mahar Shenaim, Betoch Sadeu, Behad, Alam Metzar Mahu. Le vendió 2 árboles. Bien, y aquí habla particularmente de Kalim, de palmeras, dentro del campo, y uno en la frontera. ¿Cuál es la ley? Dice, Shnaim betoch shelo vehad betoch. Ah, perdón. ¿Cuál es la ley? Otra pregunta. Shnaim betoch shelo vehad betoch havero. 2 en mi campo y 2 en el campo del compañero. Mai, ¿cuál sería la ley? En ambos casos, la Gemara queda en Teik. Es decir, empate, hasta que no venga el Liao Naví, no sabremos cuál es la respuesta. Otra pregunta de la Gemara. Va Rabashi, preguntó Rabashi. Bor, un pozo de agua, ¿sí? Que se encuentra entre los árboles. Maush Tafsik, ¿acaso se considera que el pozo interrumpe la continuidad del terreno y por lo tanto rompe esa distancia de 4 o de 8 amot para decir que también adquirió el terreno entre los árboles o no? Maush Tafsik. Otra pregunta. Emata Maim, un canal de agua que se encuentra entre los árboles. Maush Tafsik, ¿acaso hace una interrupción? Reshuta Rabim, el dominio público. Interrumpe. Rihba de Dikla, es decir, una cantidad de palmeras todas juntas que se encuentran entre los árboles. Mahu, ¿cuál sería entonces la ley en todos estos casos? Teiku. Todo queda en empate, no sabemos cuál es la respuesta hasta que no llegue Eliaona. Baemine, Gilel. Preguntó así Gilel, me rabí, a rabí, Yehudan así. Alá eres Benehem, Mahu, es decir, entre los 3 árboles que yo compré había un cedro en medio. ¿Cuál es la ley? Alá Birshuta Dide Nafak. Entonces, pregunta entonces la Gemara. ¿Acaso hay alguna duda si ese cedro creció entre ellos después de que se vendió? Dale Birshuta Dide Kae, es decir, nace cuando ya es mi dominio. Y yo compré 3 árboles, entre medios nació o creció un cedro. Ah, pero yo ya compré los 3 árboles, quiere decir que ese espacio que había entre ellos ya es mío. Pues ahí no hay duda. ¿Sí? Papá, muy bien. Ela, ¿cuál es la duda? Allá eres Benehem, Mahu. Si ya había, antes de comprar los 3 árboles, un cedro entre ellos. Explica la Gemara. Amarle le dijo Rabbi a Hillel, Cana, si adquirió el campo que hay entre los árboles, Cana también adquirió, por lo tanto, el cedro que se encontraba entre ellos. Pregunta la Gemara. ¿Cómo están dispuestos esos 3 árboles? Rab Amar, que Shura. Rab dice como una fila. Shmuel Amar, que Hatsuba. Es decir, como un trípode, como un triángulo. ¿Sí? 3, 1, 2 y 3. Bien. Maita Ama, ¿cuál es el motivo? De lo misdara benataihu, porque no se puede plantar entre ellos, como dijimos arriba. Entonces tenemos que preguntar, la meata. Entonces es así. Zabin le tlat hige romiata. Si vendió, sí, si le vendió
tres plantas, Kusniim Gedolim, tres tipos de plantas que se llaman Hige Romiata, Velo Misdara Benataihu, que no se puede plantar entre ellas. Muy bien. Aji Nami de Yeshlo Karka, ¿acaso vamos a decir entonces también que adquiere el terreno que hay entre ellos? Porque si no va a poder sembrar entre ellos. Amarle, le dijo entonces Rabba Amnuna, Anach, es decir, Animchaim, a Tzemachim Kosniim, este tipo de plantas que son espinosas, los Hashive no se consideran Abalhanach, pero los árboles Hashive sí que se consideran. Muy bien. Pasamos entonces a la siguiente Mishnah y nos dice así la Mishnah, a mujer Rosh Behema Gasa, el que vende la cabeza de un animal. Behema Gasa es una vaca, un toro, un buey, el vacuno, ganado vacuno. Lo majareta raglaim no vende junto con la cabeza las piernas. Majareta raglaim, si vendió las piernas, lo majareta rosh no vendió tampoco la cabeza. Majareta cané, es decir, vendió la tráquea que lleva hasta los pulmones. Lo majareta kabed no vendió el hígado. Majareta kabed vendió el hígado, lo majareta cané no vendió la tráquea con los pulmones. Aval Bedacá, pero esto es en ganado vacuno, pero Aval Bedacá, pero en ganado bovino, ovejas, cabras, etcétera. Majareta Rosh, si vendió la cabeza, Majareta Raglaim, también vendió las piernas, Majareta Raglaim, lo Majareta Rosh, si vendió las piernas, no vendió la cabeza. Majareta Cané, si vendió la tráquea con los pulmones, Majareta Cabé, también vendió el hígado. Majar Etakabet, si vendió, si Etakabet, si vendió el hígado, lo Majar Etacané, no vendió la tráquea. Hasta aquí llega este DAF. Tengamos un excelente día. Jesús